Historia de la pedagogía, sección 32, segunda parte, del triunfo del cristianismo a la crisis de la segunda escolástica. 3. La educación en la Edad Media y la alta escolástica. 12. La cultura en los primeros siglos. 13. Las escuelas de la Edad Media. 14. El feudalismo y la educación caballeresca. 15. Las universidades y las escuelas comunales. Esta es una obra de los maestros Abagnano y Visalbergi. 3. La educación en la Edad Media y la alta escolástica. 12. La cultura en los primeros siglos. En los siglos 7 y 8 se produce una grave discontinuación en la actividad cultural de Occidente. Las condiciones de la vida en la Europa bárbara son a tal punto difíciles que la cultura queda reducida casi a cero, y todo lo que se puede hacer es salvar del naufragio algunos elementos que más adelante alimentarán su resurgimiento. Este renacer se delinea ya en la época carolingia, fines del siglo VIII y principios del IX. Es de advertir que ni siquiera en el más oscuro de los periodos precedentes dejó de haber centros de cultura, sobre todo en las regiones periféricas de Europa, Inglaterra septentrional, Irlanda, España, Italia meridional, pero sobre todo en las ciudades italianas que, habiéndose sustraído a la ocupación longobarda y abandonadas a su suerte por los bizantinos, se vieron constreñidas a ocuparse de su propia vida y defensa. La misma facilidad con que ostrógodos y longobardos se asimilaron al resto de la población prueba el vigor del proceso de la latinización, merced al cual los invasores fueron absorbidos culturalmente por el país conquistado. La existencia de escuelas, sobre todo de gramática, retórica, leyes y medicina, en algunas de las principales ciudades italianas, a partir del siglo VIII, está fuera de toda duda. En el resto de Europa, la cultura empezó a florecer solo bajo la influencia de Carlomagno, cuyo móvil principal era procurarse un número de funcionarios laicos y eclesiásticos suficiente para administrar el imperio. Su primera preocupación fue restablecer un cierto nivel cultural entre los clérigos, no todos los cuales sabían leer y escribir, de forma que a su vez pudieran fundar escuelas y difundir la cultura. El mayor monumento de este interés de Carlomagno por la cultura fue la creación en su corte de la Escola Palatina o Academia Palatina, para encabezar a la cual mandó llamar de Inglaterra al monje Alcuino, 781. La Academia Palatina se convirtió en el centro de la reconstrucción intelectual de Europa. Bajo Carlos el Calvo se llamó a dirigirla al más grande intelectual y filósofo del tiempo, Juan Escoto Erigena, véase más adelante, por cuya iniciativa Lotario I estimuló con una serie de decretos la creación de escuelas en Italia y Francia. Mientras tanto, en Alemania, Rabano Mauro, antiguo discípulo de Alcuino, 776 a 856, trabajaba fructuosamente en pro de la difusión del estudio, al punto de ser llamado el preceptor de Alemania. En Inglaterra, en la segunda mitad del siglo IX, el rey Alfredo el Grande realizaba una obra similar. Más tarde, Guillermo el Conquistador nombró arzobispo de Canterbury a Lanfranco, que tuvo como sucesor a San Anselmo. Entrambos cumplieron una tarea benemérita para la cultura mediante la fundación de escuelas en los monasterios y catedrales. Por último, es de recordar que uno de los más grandes centros de la cultura medieval fue la corte del rey Federico II de Sicilia, en la que se encontraron las corrientes de la filosofía árabe y la filosofía cristiana, y floreció la primera escuela italiana de poesía. 13. Las escuelas de la Edad Media. Esta obra de reconstrucción cultural fue realizada casi exclusivamente por el clero. Los siglos 6 y 7, poco o nada habían dejado subsistir de las instituciones escolásticas laicas de origen pagano, excepto quizá, como se ha dicho, en algunas ciudades italianas donde lo nuevo se injertó sin dificultades en lo antiguo. De ese modo se constituyeron escuelas en las instituciones religiosas, es decir, al amparo de los monasterios, las parroquias y las catedrales. O sea, se formaron escuelas monásticas, parroquiales
y catedralicias u obispales. Las parroquias de las ciudades importantes daban la instrucción elemental. Los monasterios y las catedrales daban también instrucción media y superior. No se debe entender que toda parroquia o monasterio tuviese su escuela, ni que donde había escuela se diesen cursos completos de instrucción. El gran número de decretos, órdenes y mandatos que se conocen, relacionados todos ellos con la institución de escuelas en estos siglos, demuestra que las órdenes se obedecían solo en parte mínima, lo que explica la necesidad de reiterarlas. Por otra parte, la escasez de maestros y lo difícil que era recibir una preparación adecuada hacían que a menudo en esas escuelas el profesor supiera muy poco más que sus alumnos. Como se ha dicho, la instrucción superior se ofrecía en las escuelas de los monasterios y las catedrales. Las escuelas monásticas predominaron hasta el siglo XI. Sucesivamente fueron superadas en importancia por las escuelas catedralicias. Por lo común, estas dependían directamente del obispo, quien nombraba al canciller de la escuela. Las escuelas catedralicias más importantes empezaron a extender diplomas de estudios que se denominaban licentia docendi, que facultaban para enseñar en el área de la diócesis. Posteriormente, el Papa concedió a las más importantes escuelas catedralicias el derecho de conceder una licentia docendi ubique que habilitaba para enseñar donde quiera. Algunas de esas escuelas se llamaron Stadium Generale porque atraían estudiantes de un área mucho más extensa que la diócesis y concedían diplomas válidos fuera de la circunscripción de la diócesis misma. Hacia el año 1100, las más famosas de tales escuelas eran la de Chartres para la gramática y la literatura, la de París para la lógica y la teología, la de Bolonia para el derecho y la de Salerno para la medicina. 14. El feudalismo y la educación caballeresca. Solo una minoría de clérigos frecuentaba las escuelas medievales, pero no por eso puede decirse que el resto de la población quedase sin educar, si bien es verdad que era casi analfabeta. Cada sociedad desarrolla las formas educativas que necesita. La sociedad medieval, de economía pobre, basada en gran parte en el trueque y de estructura política feudal, si por una parte mantenía sencillas formas de aprendizaje para los trabajadores manuales y artesanos, por la otra, en lo tocante a la sociedad de los señores y caballeros, desarrolló formas de tirocínio para la profesión de las armas y reglas de vida cortés que se organizaron para constituir la típica educación caballeresca. La sociedad feudal, cuyos orígenes deben buscarse simultáneamente en el Bajo Imperio Romano y en costumbres germánicas, se funda en las relaciones personales de fidelidad entre señor y vasallo, vasallo y valvasor, valvasor y valvasino. La base de la pirámide nobiliaria es el pueblo, reducido en gran parte a la condición de siervo de la gleba, es decir, de cultivadores afectos a la heredad en que ha nacido y de la cual extraen productos de los que no solo pueden disponer en parte mínima, porque la propiedad de todo lo que brota de la tierra pertenece a los señores investidos de ella, es decir, que han recibido en beneficio del rey u otros señores más potentes. Pero la pirámide feudal tiene su razón de ser. En un periodo en que el dinero es extremadamente raro y prácticamente no existe una organización estatal, los soberanos que no pueden reclutar en forma directa ejércitos ni pagar funcionarios capacitados deben recompensar por fuerza los servicios que reciben de los guerreros más valientes, asignándoles tierras en beneficio. A su vez, los guerreros deben hacer lo mismo con los caballeros de su séquito, y así sucesivamente. Los feudatarios representan la fuerza militar de la sociedad y muy pronto constituyen, sin más, la única forma de organización política. El feudatario ejerce también la justicia y, en general, no tolera autoridades extrañas sobre sus tierras, es decir, obtiene inmunidades crecientes. El sistema llega a su culminación en el período que va de la decadencia carolingia al renacimiento de la vida urbana en las nuevas formas comunales, mediante las cuales el principio asociativo, en sentido horizontal, prevalecerá sobre el orden toscamente jerárquico y vertical de las relaciones feudales. Al principio,
el mundo feudal no conoce otros derechos que los de la fuerza y la estirpe, corroborado este último por la tendencia a transmitir los feudos de padre a hijo. Pero, como en general los segundones no pueden aspirar a la sucesión, aprender el oficio de las armas es para ellos todavía más importante que para los primogénitos, pues solo entrando al servicio de algún poderoso pueden esperar a su vez el galardón de una investidura. Nace de ese modo la caballería, que en un principio no es más que una chusma de aventureros ambiciosos y sin escrúpulos, hambrientos de tierras, que pescaban en el río revuelto de la anarquía feudal. Pero el correctivo natural de los aspectos degenerativos del fenómeno está representado por una ética del honor, fundada sobre la fidelidad al Señor a quien se ofrecen los propios servicios. Por otra parte, la Iglesia interviene y se esfuerza por transformar a la caballería en una institución dedicada a la protección de los inermes, las mujeres, los viejos y los niños contra la arbitrariedad de los violentos. De esta forma, se acaba por establecer una especie de iniciación preliminar para todos aquellos que desean ser armados caballeros. Naturalmente, además de ser de sangre noble, tienen que haber pasado por un largo tirocinio al flanco de un señor o caballero, primero en calidad de paje y después de escudero. De ese modo, habrá aprendido no solo el uso de las armas, sino también las formas corteses, es decir, practicadas en las cortes de los señores, organizadas en una especie de código caballeresco aún no escrito. Habrá aprendido a estimar el arte de los cantores y juglares que empiezan a alegrar la vida de los castillos. Conocerá el mundo de la tradición épica medieval, ciclo carolingio, bretón, etc. Sabrá tomar de ahí temas apropiados de conversación y, en una palabra, a semejanza del héroe homérico, habrá aprendido al mismo tiempo el arte de hacer y el decir. La educación caballeresca no requiere conocimientos literarios, ni siquiera el aprendizaje del alfabeto, si bien más tarde surgirán en Francia escuelas de pajes donde no dejará de haber un embrión de educación literaria, no obstante lo cual es una formación completa y compleja que con frecuencia supone, sobre todo en las órdenes caballerescas, una severa disciplina moral, gentileza de modales y sentimientos refinados capaces de apreciar los valores religiosos al par de los terrenos. Por ejemplo, la belleza femenina transfigurada en las formas inmortalizadas por la poesía trovadoresca. 15. Las universidades y las escuelas comunales. Las escuelas catedralicias dieron origen a la más importante institución cultural de la Edad Media, la universidad. El término universitas se aplicaba en el medioevo a toda comunidad organizada con cualquier fin. A partir del siglo XII, como consecuencia del incremento en el número de profesores y estudiantes, se formaron comunidades de profesores con vistas a defender sus intereses y la disciplina de los estudios. Dichas comunidades o universidades tenían por objeto proteger a los profesores contra el canciller, el obispo, el rey o quien quiera que intentase ejercer sobre ellos un excesivo dominio. De modo análogo, los estudiantes se reunieron a menudo en corporaciones o ligas para protegerse contra los profesores, las autoridades municipales, etc. Así fue como gradualmente el término de universidad se empezó a aplicar por antonomasia a las universidades de profesores y estudiantes, con lo que se pasa de la escuela catedralicia a la universidad como institución autónoma. Claro está que el proceso de transformación fue gradual y se cumplió para cada universidad en una época diversa. Es de anotar asimismo que no todas las universidades tuvieron todas las facultades, que en aquel entonces correspondían a las artes liberales, o sea, derecho, medicina y teología. Ni todas las universidades fueron igualmente famosas por todas sus facultades. París lo fue y lo siguió siendo por la teología, Bolonia por el derecho. Las vicisitudes de la Universidad de París son características del proceso por el cual las universidades adquirieron los privilegios que las defendían contra la intromisión de las autoridades. La Universidad de París se deriva de las escuelas de Notre Dame, de Santa Genoveva y de la Abadía de San Víctor. Ya antes de fines del siglo XII,
los maestros de esas escuelas estaban organizados en una corporación. Maestros geniales, entre los que destaca Abelardo, véase más adelante, contribuyeron a dar fama a la escuela parisina y prepararon la constitución de la universidad. En efecto, Abelardo enseñó tanto en Santa Genoveva como en San Víctor y Notre Dame. Poco a poco se le reconoció a la universidad el derecho de resistir a las universidades de la ciudad y de tener un tribunal especial para sus miembros. En 1212, Inocencio reconoció la Asociación de los Profesores y ordenó al canciller que atendiera sus recomendaciones para la selección del nuevo personal docente. Por otra parte, las luchas entre las autoridades políticas y religiosas, en las que la universidad buscó alternativamente el apoyo del rey y del papa, contribuyeron a consolidar la autonomía y el prestigio de la institución. Por su parte, la Universidad de Bolonia, la más antigua junto con la de París, se caracterizó, como más tarde las otras universidades italianas, por ser una universidad sobre todo de estudiantes. En efecto, el rector de la Corporación de Estudiantes era reconocido como jefe de la universidad y los profesores debían jurarle obediencia y establecer con él su contrato académico. En 1224, Federico II funda la Universidad de Nápoles. A poco surgieron otras en Padua, Siena y Roma. En Inglaterra, las más antiguas son las de Oxford y Cambridge. Oxford se organizó en 1167-1168, a ejemplo de la Universidad de París. Cambridge fue fundada más tarde por un grupo de maestros que había dejado Oxford en señal de protesta. A fines del siglo XV se contaba en Europa más de 75 universidades. Por muchos siglos fueron el solo crisol tanto de la actividad científica como de la actividad intelectual en general, que solo en época muy reciente y por efecto de la Revolución Industrial ha empezado a desenvolverse fuera de la vida universitaria. Los privilegios, las exenciones y las inmunidades, cuya conquista fuera la razón de vivir de las universidades, porque sin ellos no hubieran podido ejercer su independencia de crítica e investigación, contribuyeron a consolidar el prestigio que esas instituciones han gozado en la vida social y que a menudo se ha reflejado y se refleja en sus miembros. La historia y la tradición de la universidad, el hecho mismo de su nacimiento como organización para defender los intereses de la libertad de pensamiento, hacen que incluso en nuestros días esta institución, tan típicamente medieval, sea la mejor fortaleza de la investigación científica. El mismo espíritu asociativo o corporativo que caracteriza el surgimiento de las universidades anima también, como se ha indicado, el desarrollo de las comunes, sobre todo cuando éstas empiezan a admitir a los representantes de los gremios artesanos o se forman en torno a estas. No es de maravillar que la nueva burguesía comercial o artesana, que no encontraba en las escuelas del clero o la universidad la posibilidad de formar a sus hijos para capacitarlos en las tareas que les eran propias, promoviesen en muchos casos las escuelas comunales, que se distinguían por no estar vinculadas al dominio eclesiástico y en las cuales, además de los rudimentos de la lectura y escritura, se enseñaba cálculo, contabilidad y otras materias de utilidad práctica. En su evolución y decadencia, esas escuelas siguieron la misma parábola recorrida por la institución comunal misma.